Muy buenos días. Agradecer por la oportunidad de compartir los resultados del estudio intitulado Justicia Digital en tiempos de pandemia, experiencias y retos de los profesionales en derecho. Un estudio realizado en Perú, región Cusco, provincia de la Convención, distrito de Santa Ana y su capital Quillabamba, por un equipo multidisciplinario, docentes de la Universidad Andina del Cusco, filial Quillabamba. Estudio que nos permitió documentar las experiencias y retos de los profesionales en derecho del Ministerio Público, Poder Judicial, así como de los abogados litigantes. En el presente estudio abordaremos temas importantes como es la justicia digital y uso de tecnologías en la administración de justicia y el impacto de la pandemia COVID-19 en la adaptación a entornos virtuales. En este estudio presentaremos el cómo los profesionales del derecho se adaptaron y cuáles fueron sus experiencias y retos en la repentina implementación de la justicia digital. Nuestro objetivo, conocer las experiencias y retos que enfrentaron los profesionales del derecho en relación a la justicia digital, el cómo los trabajadores, tanto del Ministerio Público, el Poder Judicial y los abogados litigantes, se enfrentaron a retos relacionados al proceso de cambio, así como al fenómeno de la justicia digital, particularmente en un distrito como Santa Ana, con su capital, Quillabamba, donde los servicios de Internet y telefonía son inestables debido a la geografía particular y a la distancia existente entre el lugar y la capital de región. Con este preámbulo, doy paso a la exposición detallada del estudio en referencia. Muchas gracias. En cuanto a la metodología, el enfoque de investigación elegido fue el enfoque cualitativo, puesto que la finalidad de la investigación es obtener un conocimiento detallado de la realidad, procurando obtener información de las experiencias directas de los involucrados. El tipo de investigación elegido fue el descriptivo, debido a que el objeto establecido fue conocer la realidad de los profesionales en derecho respecto a la justicia digital. Y en cuanto al diseño narrativo, es porque busca explicar las experiencias de los profesionales en derecho. El estudio tuvo lugar en el distrito Santa Ana, el cual contiene la ciudad capital de la provincia de la Convención, y Quillabamba, pues es una de las ciudades más importantes de esta zona, donde podemos encontrar a los diversos tipos de profesionales en derecho que laboran dentro del Poder Judicial, Ministerio Público y muchos abogados litigantes. De esto, como muestreo, se tomó 5 profesionales que laboran en el Poder Judicial como jueces, asistentes de la función judicial y también del Ministerio Público, entre fiscales, asistentes de la función fiscal, secretarios, como abogados litigantes. La condición era que tengan más de 5 años en el ejercicio de la profesión. En cuanto al marco teórico, si nosotros hablamos del acceso al Internet como derecho humano, tendríamos que decir que muchos estados, después y durante la pandemia de COVID, han reconocido al acceso al Internet como un derecho humano, llegándolo a establecer o generarle un parangón con derechos tan importantes como la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de expresión, al libre desenvolvimiento de la realidad y de la personalidad. ¿Por qué? Porque efectivamente el uso de tecnologías había llegado a tener un punto muy importante de desarrollo y para poder también desarrollarse las personas, ¿no? Seguir con esta evolución que nos tocaba dentro del uso de tecnologías. Ahora, cuando hablamos del uso de tecnologías dentro de la administración pública, si bien hemos podido verificar que las tecnologías sí eran usadas de manera básica, de repente con algunas notificaciones a través de la red social WhatsApp, de repente la posibilidad de un trámite documentario básico, de poder revisarlo. A la fecha, pues se tienen importantes cambios porque ya se utilizan programas muy importantes, ya se utiliza, por ejemplo, el módulo de atención al usuario, denominado MAU, se utiliza el sistema SINOE,
Se utiliza programas digitales como el Google Meet, el Microsoft Teams, se utiliza el Zoom, se utiliza diversos programas de tecnologías que permiten que las personas tengan el contacto directo, garantizando pues derechos fundamentales como la tutela jurisdiccional efectiva, la celeridad en los procesos y además esa relación directa de la persona con la protección de sus intereses. Esto como un logro importante. ¿Cuándo inicia la justicia digital en el Perú? El Perú pasa a partir del 16 de marzo del año 2020 con el enunciado de dos documentos muy importantes, el Decreto Supremo 044-2020 y el Decreto de Urgencia 026, donde se dispone la paralización de derechos fundamentales porque se había entrado a una etapa de excepción por emergencia sanitaria denominada COVID-19. Con esto se paraliza y se inicia una nueva actividad en base a la tecnología para que todos los ciudadanos puedan participar. Muy buenos días. Continuando con la exposición, hablamos sobre las experiencias de los profesionales en derecho del Poder Judicial. Como bien sabemos, el año 2020 tuvieron que pasar de un trabajo presencial a un trabajo remoto. Y esto fue muy brusco, por lo tanto, los trabajadores en derecho del Poder Judicial tuvieron que tener una adaptación progresiva en cuanto al uso y manejo de herramientas tecnológicas se refiere. Para esto, el Poder Judicial fue muy oportuno ya que los capacitó utilizando las distintas redes sociales como el WhatsApp, el Telegram, el Facebook y los profesionales en derecho pudieron adaptarse de manera progresiva. Sin embargo, para los más jóvenes fue mucho más fácil esta adaptación ya que ellos con anterioridad ya manejaban WhatsApp, manejaban Telegram y pues fue mucho más fácil para ellos. De acuerdo con lo manifestado con los entrevistados, hubo mayor acceso al uso del sistema digital de justicia, ya que desde cualquier punto de la nación y cualquier hora se podía interponer demandas únicamente utilizando el sistema integral de justicia por medio de la mesa de partes. Adicionalmente, revelan que esta pandemia y el uso de la tecnología ha impulsado la oralidad en todos los procesos civiles, penales, laborales, administrativos, siendo un aspecto muy positivo debido a que se promueve una mayor celeridad y eficacia en los procesos. Dentro de los retos del Poder Judicial, tenemos que estos profesionales trabajaban desde sus casas, no contaban con la logística que contaban en las oficinas, por ejemplo. En las oficinas tenían impresoras, tenían escáner, en la casa no lo tenían. Por otra parte, el ancho de banda, muchas veces el internet no era suficiente, por lo tanto, el trabajo no se hacía con eficiencia. También se incrementó la carga procesal ya que la mayoría de las solicitudes ingresaban por mesa de partes y esto hacía de que los trabajadores del Poder Judicial trabajen mucho más que cuando trabajaban de una manera presencial. Esto impactó en el ámbito familiar, ya que el trabajador, ya que trabajaba desde su casa, pues tenía muchas interrupciones, ya sea por sonidos que venían del propio hogar, sonidos de la calle, y muchas veces eran distraídos en asuntos familiares. Por lo tanto, los trabajadores indican que pues es mucho mejor trabajar en las oficinas. Hablando un poco sobre las experiencias del Ministerio Público, para ellos fue una percepción muy positiva ya que se aceleraron los procesos y hay una mayor celeridad. Ellos sienten la necesidad de digitalizar más procesos porque antes pues había que viajar de un lugar a otro de manera presencial. Sin embargo, ahora con el uso de la plataforma del Google Meet o del Zoom, ya no es necesario viajar a ningún lugar y pues ahora todo se hace por medio de Internet. Dentro de los retos del Ministerio Público tenemos la adaptación desigual, es decir, no todos se pudieron adaptar de la misma forma y también las limitaciones en actos de investigación, ya que como no se tenía a las personas de manera presencial, solamente se las veía por medio de una cámara, pues se hacía muy difícil poder conocer otras acciones o otros parámetros que normalmente se conocían estando de manera presencial. Estos han sido las experiencias y retos tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Es Gracias. tiempo de enfocarnos en el tercer y último grupo elegido para la presente investigación. Las experiencias de los abogados litigantes dan cuenta de una percepción positiva respecto a la justicia digital.
puesto que la misma permitió el cumplimiento de principios procesales tales como los de celeridad procesal y la tutela jurisdiccional efectiva. También consideran que esta transición hacia la justicia digital ocasionada por la pandemia les permitió lograr un mayor desarrollo profesional a pesar de las contradicciones y confusión iniciales, las cuales se relacionan a los retos respecto a los cuales nuestros entrevistados se manifestaron. En primer lugar, la reducción de los ingresos económicos representó una gran preocupación. Como sabemos, los abogados litigantes trabajan o de manera independiente o como parte de firmas de abogados, pero sus casos y la continuidad de los mismos dependen enteramente de las entidades estatales. Muchos de los casos se vieron paralizados porque se dio prioridad a casos urgentes, limitando las opciones laborales de los abogados litigantes. Los resultados de los abogados litigantes en cuanto a sus experiencias y a sus retos nos hablan de un proceso que implicó el desarrollo y el crecimiento, pero que es aceptado de manera positiva. Respecto a nuestras conclusiones, tenemos las siguientes. En primer lugar, debemos decir que la adaptación a la justicia digital fue progresiva, incluso se sigue dando aún. Recordemos que al inicio de la pandemia, el sistema digital todavía se encontraba en temprano desarrollo. Resaltan en cuanto a las experiencias, la dinamización de procesos y la promoción de la inclusión. ¿Por qué? Porque evidentemente migrar a la justicia digital en tiempos de pandemia permitió acelerar procesos y también que más personas pudieran acceder al sistema de justicia, dado que ya no era necesario trasladarse de un lugar a otro para poder, pues, por ejemplo, representar a un cliente. El principal reto, sin duda, fue que las instituciones no estaban preparadas, y esto se verifica en los 3 grupos entrevistados. Los trabajadores, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, dieron cuenta de confusión inicial, dieron cuenta de una falta de claridad en cuanto a las instrucciones y sobre todo a cómo podían continuar desarrollando sus funciones. No todos estaban capacitados debidamente y fue un reto que tuvieron que afrontar y el cual también se tradujo en los abogados litigantes, ¿no? Quienes, a pesar de no trabajar o ser miembros directos de estas instituciones, también vieron afectados sus intereses económicos ante la falta de preparación de las entidades. Y como les comentábamos, que incluso hasta la fecha seguimos teniendo todavía algunos problemas con la implementación de la justicia digital, creemos, y la percepción de nuestros entrevistados y de los investigadores es que la justicia digital es positiva, pero debe implementarse adecuadamente y debe tomar en cuenta no solamente datos estadísticos, no solamente el número de audiencias que se dieron durante la pandemia de manera virtual, sino también las necesidades de un grupo que muchas veces es relegado, y nos referimos al factor humano, que finalmente es quien opera y ejecuta pues todas las políticas que se dan en torno a la justicia digital. Una de las razones por las que elegimos el distrito de Santa Ana para la ejecución de esta investigación fue que se trata de un distrito del interior del país y comparte una realidad totalmente distinta con la que se vive en la capital del Perú, que es Lima, ¿no? Donde la tecnología es mucho más avanzada, donde la conexión a Internet es mucho más rápida y donde las políticas se ejecutan más rápido. Nosotros queríamos saber qué pasó en un lugar donde muchas veces la conexión a Internet no es tan rápida o donde las políticas institucionales no se ejecutan tan rápido, y creemos que nuestro aporte será valioso en el corto plazo y en el largo plazo también para quienes sean, por ejemplo, responsables de implementar políticas en torno a la justicia digital. Hemos llegado a la parte final de nuestra presentación. Gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad.